Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a otro episodio del Arte de Conversar. En esta ocasión, otra vez vamos a estar hablando del arte de conversar en las empresas y para eso tengo a un invitado súper especial que les quiero presentar hoy. Hoy nos acompaña Luis Gabriel Caro. Luis Gabriel es un profesional con una trayectoria realmente singular. Es ingeniero de la Universidad de los Andes y a pesar de tener esta base de profesión, su carrera ha estado marcada principalmente por su labor como actuario. Se certificó como tal en la Society of Actuaries de Estados Unidos y hace más de 3 décadas fundó FINAC, una empresa pionera en consultoría actuarial y desarrollo de herramientas informáticas para el sector financiero. Más recientemente, Luis Gabriel fundó FINAC Analytics, una firma dedicada a explorar y dar vida a un concepto innovador llamado AffiniHub, sobre el cual vamos a estar discutiendo a lo largo de esta conversación. Este enfoque busca ayudar a las organizaciones a entender mejor cómo su dimensión informal, es decir, cómo interactúan los distintos componentes de su capital intelectual, las conversaciones que tienen las personas en los pasillos, las conversaciones que tienen las personas en los almuerzos, cómo estas interacciones inciden en el desarrollo, generación de valor e innovación de las empresas. Además, explora el rol que juegan los valores organizacionales en todo este entramado con el objetivo de que las empresas sean más resilientes y adaptables frente a sus desafíos más comunes. Luis Gabriel, bienvenido. Gracias, Daniela. Qué honor estar aquí contigo. Bueno, no, el honor es mío. El honor es mío y yo creo que un poco para arrancar nuestra conversación, me gustaría que nos contaras un poquito, primero, de dónde nace esta idea de captar este capital un poco intangible que son las conversaciones. Mm. Bueno, pasa como muchas cosas, ¿no? Uno para llegar a algo recorre caminos, hay un poco de azar y van apareciendo cosas. La historia en poquitas palabras es la siguiente. Todo empezó en la pandemia. La pandemia trajo cosas malas, pero también trajo cosas buenas porque tenía uno tiempo para pensar y para crear ideas y todo eso. Y ese efectivamente es lo que me pasó a mí. La preocupación que tenía en ese momento era cómo iba a ser ese famoso nuevo normal que tanto mencionaban, de trabajo híbrido y bueno, ese tipo de cosas que tanto se discutían. Y me pareció que era posible desarrollar alguna forma de, digamos, algún tipo de analítica que le permitiera a las empresas más adelante en el tiempo tomar decisiones que fueran las más adecuadas para su desempeño y desarrollo. Eso pues fracasó porque pues no tenía datos, pero me llevó a un mundo que fue a través de literatura, porque en esa época uno sí podía pedir libros y le llegaban, ¿no? Era lo único que uno podía hacer aparte de ir a Carulla día de por medio. Entonces, a través de una literatura que me impactó mucho, me di cuenta que en las organizaciones había una cantidad de cosas que estábamos acostumbrados a ver, como pues los resultados, las ventas, los inventarios, no sé, el personal, todo ese tipo de cosas, pero que todo eso era un resultado de algo que pasaba debajo, que es la forma como realmente la interactúan, no solo la gente con la gente, sino también la gente con otros componentes del capital intelectual, que es los conocimientos, los recursos, la información, ese tipo de cosas, y que efectivamente eso se podía modelar y al modelarlo se podía de alguna manera representar fenómenos con cierta formalidad que se podían, que producían métricas que se podían asociar a fenómenos reales y podía uno entender mejor los temas de funcionamiento, de liderazgo oculto, de silos que se forman en las organizaciones, de cómo se mueve el conocimiento, quién lo tiene y todas esas cosas, y eso me interesó muchísimo. Entonces me puse a leer, yo como soy ingeniero de sistemas y pues tengo la venita de programador, entonces siempre voy haciendo programas en las cosas, así fue que siempre hice la consultoría actuarial y me fueron resultando unos modelos. Pasó la pandemia, tuvimos una época un poco complicada en la oficina por la transición nuevamente y un poco por el desconocimiento de los clientes de todo lo que había pasado en ese tiempo. Y aunque yo no tengo un cargo en la empresa mía, realmente yo estoy como por fuera, soy como la junta directiva, digamos,
pues tenía que pensar en el problema que había y me di cuenta de una cosa fundamental, que es que yo no sabía cómo funcionaba la empresa. Yo sabía qué hacía, yo sabía qué producía, yo sabía los contratos, todas las cosas que mencionamos antes, pero yo no sabía cómo se interactuaban fulanito y sutanito y eso yo no lo sabía. Entonces yo decidí armar una primera versión de esto que ahora llamamos Affinity Hub, una primera versión y dedicarme a conocer mi organización. Y entonces así empecé a encontrarle utilidad a eso. Empecé, por ejemplo, una de las cosas fundamentales fue seleccionar el gerente de la compañía. Yo lo hice a través de eso y comportamientos que, digamos, que le he solicitado a ese gerente se han podido monitorear con la misma dinámica. Por ejemplo, que las cosas no estén tan centralizadas en él, sino estén más repartidas, que haya más empoderamiento. Entonces ahí nació la cosa. Entonces, lo que sucede es que cuando empieza uno con esos temas que lo empiezan a apasionar, uno empieza a leer y a leer y a leer. Y empieza, entre las cosas, a encontrarse. Por ejemplo, yo me encontré con una literatura de alguien que mucha gente conoce, de Alejandro Salazar, un consultor colombiano, me parece un tipo excelente. Entonces, él empezó a hablar de una cosa que era coaliciones críticas y conversaciones y cosas de ese estilo. Y dije, hombre, es que en realidad no solamente, digamos, el conocimiento que se transmite, sino cómo se transmite y dónde está el conocimiento que se transmite. Y la realidad es que la mayoría del conocimiento está en la cabeza de la gente. Entonces, eso fue lo que empezó a dar pie al producto de Affinity Hub y fue bajando de nivel hasta entender que lo que se aprende, lo que se mueve a través de conversaciones es un conocimiento importantísimo que hay que mantener y que con la tecnología, esto de los grafos y la inteligencia artificial y todo eso, pues es algo que hay que aprovechar y hay que darle vida. Súper, y además me parece muy interesante lo que tú dices, porque creo que una de las grandes dinámicas que sucedió después de la pandemia fue todo este tema de la virtualidad, ¿no? Entonces las personas decían, no, listo, nos quedamos en la virtualidad y hasta hace poco, recientemente, la mayoría de las empresas dijeron, no es sostenible, sobre todo por el tema de las conversaciones informales que se tienen en el día a día, ¿no? Es lo que yo me voy caminando y me encuentro en el pasillo y le digo, Luis Gabriel, imagínate que estuve pensando esto. Cuéntanos un poquito también cómo, pues a través del trabajo que ustedes han venido realizando, esta diferencia que ustedes encuentran entre lo que es una conversación de pasillo y ya lo que se puede convertir en una narrativa de pronto institucional y cómo tu herramienta específicamente ayuda a integrar esto pues al funcionamiento de la empresa. Sí, por ejemplo, una cosa que nosotros comenzamos a evidenciar es cuando empezó el tema de la pandemia, el encierro y se termina el encierro, entonces uno toma la decisión como muchas empresas, si la gente tiene que volver, si vuelve un día, si vuelve cuando quiere, toda esa cosa. En el caso nuestro, lo que nosotros decidimos es que la gente volvía cuando quisiera. ¿No? Ok. Podría ir a la oficina cuando quisiera, solo se les exigía de golpe 1 o 2 veces al mes que fueran algunos grupos o algo pues, para que se vieran la cara y se conocieran y todo eso. Pero hubo personas que iban solamente cuando los citaban y hubo personas que iban mucho más frecuentemente. Y nosotros vemos ahora mirando estos grafos y estas cosas que las personas que van más frecuentemente empiezan a tomar un papel más protagónico en la organización. Y yo creo que ese papel protagónico no tiene que ver exclusivamente con el trabajo. Yo lo que pienso es que como todos son seres humanos y todos tienen vida, todos a la hora de almuerzo tienen sus historias de sus familias, de su mamá, de sus novios, de lo que sea. Ujú. Entonces las personas que van más frecuentemente, pues tienen más sólido el hilo de esas conversaciones. Entonces, para nosotros resulta más agradable conversar con ellos porque tienen completa la historia. Y eso hace que se cree una relación de confianza digamos, de empatía entre las personas. Y eso empieza a traducirse también en una facilidad de crear la relación propia del trabajo. Por ejemplo, cuando tiene un problema con un cliente, ¿a quién le va a preguntar? Pues a la persona en que confía, ¿no? Cuando no está seguro de lo que hizo, ¿a quién le va a pedir ayuda? Pues a la persona en que confía.
Esa dinámica humana se empieza a reflejar en estas cosas y es lo que uno trata de explorar. Hasta ahí en ese momento, pues estábamos mirando era simplemente esa relación. Después de haber leído esas cosas que les conté y todo eso, entonces dijimos, oiga, ¿por qué no empezamos a crear conversaciones entre la gente que no, digamos, un poquito contradiciendo lo que uno había aprendido, ¿no? Es decir, vengamos en las reuniones solo para conversar, no hay, de golpe se pone un tema o dos temas o algo así, si se aborda solo uno de los dos no pasa nada, no son conversaciones para tomar decisiones ni nada, sino simplemente para oír cosas. Simplemente para que hablen, y las personas comenzaron a hablar y empezamos a ver que las personas muchas veces no eran conscientes de cosas que formalmente se les habían anunciado, digamos. Entonces las personas que, digamos, responsables de las cosas decían, oiga, pero es que si les dijimos, y las personas decían, pues sí, pues no sabíamos. Y yo decía, pues ambos están diciendo la verdad. Yo le creo a usted que lo dijo, yo le creo a estos que no lo saben, porque las cosas no simplemente es un tema de dar instrucciones y decir cosas. Hay que buscar la manera que las cuestiones penetren un poco, digamos, de una manera que la gente se apropie de lo que está sucediendo. Y eso sucede mucho es a través de la conversación. Entonces, después vino el siguiente paso, que uno dice, bueno, ¿y qué? Y entonces lo que conversa, ¿qué pasa? Y por eso fue que yo hice mi única frase poética que he hecho en la vida, que es decir que las conversaciones son como huellas en la arena, porque simplemente se pierden. Igual que las huellas en la arena dejan un recuerdo, depende de lo que haya sido, bueno o malo, importante o no importante, pero las conversaciones sí siempre tienen algún valor porque ayudan a la gente a desempeñar alguna cosa, hacer alguna tarea, resolver un problema de un cliente en una mejor manera. Nada más decirle a una persona, oiga, es que ese cliente es un poco quisquilloso y de mal genio, eso ya le ayuda a la persona a manejar ese cliente. Entonces, o ese cliente es que no sabe. Entonces la persona ya sabe que tiene que ser más paciente porque el cliente no sabe mucho versus otros clientes que saben un montón. Entonces, eso es lo que veo es la idea. Entonces, nosotros comenzamos a, digamos, a tomar notas en las conversaciones. No es, hay un tema que es importante y es la espontaneidad. Si uno realmente quiere la cosa muy espontánea que es tan importante, pues no le puede meter muchas grabaciones ni muchas cosas porque la gente deja de ser espontánea, Ujú. ¿no? Entonces ahí hay un reto, digamos, hay un reto. Entonces hemos hecho cosas tomando muy buenos apuntes y después a partir de apuntes reconstruir. Hay otros lugares donde se pueden grabar cosas, la gente ya puede grabar cuando están en las teleconferencias, esas cosas se pueden grabar y hay herramientas que las convierten a texto y todo ese tipo de cosas. Pero digamos que el mayor reto es tratar de capturar al máximo las cosas como las siente la gente. Porque no solamente son digamos, las cosas concretas, ¿no? Es que esto funciona así, esto se hace así o lo que sea, sino también es como la gente vive lo que hace, que también es importante porque o inclusive a veces hasta más importante porque es mucho de lo que le da vida a una organización. ¿Y cómo fue bueno, ya entrándonos un poquito en lo que ya es como tal esta herramienta, cuéntanos específicamente qué hacen, cómo es capturar pues esta inteligencia colectiva, si uno lo quiere llamar, qué herramientas utilizan, con qué propósito lo hacen. Pues mira, el tema es, pues obviamente, pues nos montamos en toda esa explosión de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ujú. Realmente detrás de esa inteligencia generativa hay la inteligencia de los señores que les hicieron, pero esa inteligencia en sí no tiene mucha inteligencia. Lo que pasa es que son modelos tan bien entrenados que terminan comportándose de una forma inteligente, ¿no? Ujú. Y lo importante es
cómo los nutre uno de elementos para que realmente se adhieran a lo que uno, al concepto que uno está buscando, ¿no? Acuérdate que esos LLMs están alimentados de todo lo que hay en Internet y cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo se busca? Entonces, la forma como lo hemos hecho es hemos seguido un modelo estándar, digamos, se llama Graph RAG, ¿no? Como RAG ese en inglés es Retrieval Augmented Generation, y es como traen documentación a estos LLMs para que respondan cosas. Y esto del Graph RAG es lo mismo, pero lo que trae son grafos. Los grafos son simplemente nodos y relaciones entre nodos. Se puede pensar como una red social, ¿no? Cuando una persona dice, oiga, yo lo recibo en mi Facebook, que es una frase común ya entre los viejitos, digamos, los jóvenes ya hacen el Instagram, pero bueno. Entonces, lo recibo en mi Facebook, lo que sucede allá en la base de datos de Facebook es que hay dos nodos, el de la persona 1, el de las personas 2, y crea una flechita entre los dos diciendo usted lo recibió en su Facebook. Entonces realmente aquí lo que se hace es lo mismo, lo que se busca es en el texto escrito, en el texto hablado o en el texto de la conversación, lo que se llaman entidades. Y las entidades son cosas como claramente identificables. Los ejemplos más claros son las personas, los eventos, los lugares o cosas así, pero en cada uno de los contextos hay muchas otras cosas que también son entidades, que son cosas que tienen una identidad propia en ese contexto. Por ejemplo, una funcionalidad de un software. Eso, en una conversación sobre ese software, esa funcionalidad es una entidad en sí. Entonces, lo primero que uno hace es, lo puede hacer uno directamente o puede utilizar la ayuda de la inteligencia artificial, es extraer esas entidades. Entonces en ese conjunto de textos hubo esas entidades. Luego que se extraen estas entidades, se buscan en el mismo texto las relaciones entre ellas. Entonces si nosotros tenemos varias conversaciones, entonces donde en la conversación 1 participaron unas personas y en la conversación 2 participaron otras personas, pero quizás hay unas que participaron en ambas. Entonces primero se extraen las entidades de las conversaciones, luego se establecen las relaciones entre esas entidades, pero comienza a suceder que hay entidades en la conversación 1 que son comunes con entidades en la conversación 2. Entonces, al ser la misma entidad, se crean relaciones de ambas conversaciones a esa misma entidad, y eso ya crea una relación entre las conversaciones. Pero además, digamos, la persona 3 estuvo en ambas conversaciones, entonces también se crea una relación entre la persona 3 con ambas conversaciones, lo cual relaciona las conversaciones. Pero de pronto también algunas de las entidades la mencionó fue la persona 2 y esa misma entidad la mencionó la persona 3, entonces ambas hablan del mismo tópico, y así se empieza a crear una telaraña completa de relaciones entre cosas. Eso es lo primero que uno crea. Entonces, ¿qué pasa? Estas cosas de la inteligencia artificial solo funcionan con números. Entonces cada una de esas cosas que uno creó, tanto relaciones como entidades, se traducen a números. Eso se vectorizan, creo que utilizan en inglés la palabra es embed, pero cada cosa es un vector de números grandísimo, de miles de números, casi cualquier palabra. Y entonces esos números sirven para cuando la gente quiere indagar algo sobre toda esa, digamos, telaraña que se ha creado en las conversaciones. Lo que la persona indaga, la inteligencia artificial también lo traduce a números, y el modelo que uno ha entrenado, digamos, lo que hace es buscar cosas similares a través de los números que hay en la base de datos, y las trae, las saca y las combina con la pregunta, y finalmente eso es lo que utiliza para responder. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de textos donde se le ha preguntado a la gente, oiga, cuéntenos experiencias buenas, y otros cuéntenos experiencias malas. ¿De la empresa?
Sí, sí. Entonces la gente es que escribe un texto, puede ser, o puede ser conversado sobre la cosa, y todo eso se vuelve entidades y relaciones, y luego uno puede hacer preguntas como, por ejemplo, oiga, ¿qué posibilidades hay para mejorar tales aspectos? Y entonces, de la forma como lo expliqué ahorita, él va y busca las entidades y relaciones que están relacionadas con esa pregunta y las extrae y con eso las procesa y produce una respuesta. Entonces, lo que es muy enriquecedor de eso es que, acuérdese una cosa, acuérdese que las compañías tienen mucho conocimiento explícito que está en manuales y en manuales de procedimiento y en esos manuales de las certificaciones ISO y todas esas cosas, y patentes y lo que sea, hay una cantidad de cosas escritas, pero hay mucho conocimiento que está en la cabeza, el, que para muchos es la mayoría del conocimiento, lo llaman conocimiento tácito. Entonces el punto es que como esa narrativa de las conversaciones o las narrativas que componen las conversaciones es una expresión del conocimiento tácito de las personas, pues no solamente transmite ahí conocimiento necesariamente, también puede transmitir cierto tipo de emocionalidad o de comentarios complementarios que son interesantes, como el ejemplo que ponía antes, son unas personas que prestan servicio al cliente, pues si tienen un poquito más de información de la forma de ser del cliente o de sus prioridades o su estilo, pues evidentemente van a poder manejar mejor la cosa y eso no está en los manuales, digamos. Claro. Y cuéntame en qué se diferencia un poquito este sistema a un chatbot regular o a alguna otra base de conocimiento convencional. Pues en realidad no es que pues se diferencian totalmente porque son totalmente diferentes. Ok. Lo que pasa es que digamos, la mecánica de un chatbot se puede hacer con esto, ¿no? Entonces, hemos dicho, esto es una posible forma de nutrir un chatbot, ¿no? El chatbot finalmente, ¿qué es lo que pasa? Tú entras, le preguntas lo que sea, ¿no? Le haces la pregunta, el chatbot va a coger ese, digamos, texto hablado, lo convierte en un texto, digamos, escrito, lo traduce a los números, porque todo lo que funciona son números, o sea, los computadores solo tienen números, ¿no? Entonces lo traduce a esos números y él va a buscar en alguna fuente de datos las cosas que considera que son adecuadas para responderte. Eso es lo que sucede. Estos grafos son una de esas fuentes de datos. Entonces no es que se diferencien, es que simplemente son las fuentes de datos muy potentes. Hay un tema también y es que uno de las preocupaciones que a veces tiene la gente pues tenemos todos con estos temas de la inteligencia artificial, es esto de la alucinación, ¿no? Que como se inventa cosas, simplemente se inventa cosas. Entonces cuando uno trabaja con estos conceptos de grafos, puede uno ser mucho más exigente en cero inventiva, o sea, Ujú. si no sabe, no conteste, no opine, es lo que usted vea y lo relaciona y lo saca simplemente, ¿no? A mí hay algo que me parece muy interesante alrededor de todo lo que nos estás contando en este momento y es cómo estas herramientas también pueden influir un poco en lo que es, digamos, mantenerlo, si se quiere llamar así, como el espíritu de una organización. Justo después de la pandemia han habido muchos cambios en las organizaciones. De hecho, el cofundador del Instituto de la Conversación, Jaime, en algún momento nos hacía esta pregunta y nos decía, si todas las piezas de un barco se cambian, ¿sigue siendo el mismo barco? Y la pregunta por debajo era, bueno, si cambiamos mucho, o sea, ¿cuál es nuestra esencia? Y creo que en gran parte de eso se responde respecto a las conversaciones que tenemos todos los días, cómo se siente la gente en las organizaciones, la motivación de esta organización, la motivación de las personas para estar en esta organización. Entonces, yo sí quisiera saber un poco esta herramienta, cuál es el impacto organizacional que tiene en términos de cómo se puede tanto ayudar a preservar lo que viene de atrás, lo que queremos mantener como esencia de lo que somos como empresa, como tal vez a reformarlo. ¿Qué nos puede decir como este tipo de herramientas frente a las conversaciones que construyen o reforman empresas?
Pues yo creo que hay varias cosas que suceden a la vez. Una primera, digamos, que puede sonar un poquito rara, pero yo siento que es así, es que pues como todo el mundo está tan ávido de los nuevos conocimientos y de las nuevas cosas que están pasando, la gente está inquieta y todo eso, pues de alguna manera ver que la empresa está, digamos, buscando los mayores niveles de sofisticación en las cosas, es algo que a muchas de las personas y las personas que pueden llegar a tener más impacto, las motiva muchísimo, ¿no? Eso es una cosa. La otra cosa es que en la medida que uno maneja esta información y conoce, digamos, mejor la organización a través de eso, porque evidentemente los participantes empiezan a tomar protagonismos de formas diferentes. Entonces también puede tomar uno acción para equilibrar las cosas. Voy a poner un ejemplo. Obviamente hay de todos los niveles y todo eso, pero uno oye quejas en las empresas muchas veces. Oiga, es que aquí no hay innovación, digamos, ¿no? Ujú. No, aquí a nadie se le ocurre nada y no hay innovación. La misma persona que dice eso a veces llega el pobre empleado y le dice, oiga, se me ocurrió una cosa y le dice, "Oye, yo le pago para trabajar, no para pensar", y ¿no? Entonces se crea esas dificultades de que la gente realmente explote sus cosas. Pero muchas veces es simplemente porque no se crean las condiciones para que sucedan. Entonces, en la medida que uno empiece a notar cosas como, por ejemplo, que donde se combinan diferentes tipos de conocimientos, hay más lugar a ideas nuevas y por lo tanto a lograr innovación que donde simplemente están personas que tienen el mismo conocimiento y puede verificar si eso está sucediendo o no está sucediendo, pues entonces puede tomar acciones, ¿no? Decir, oiga, tratar de combinar la gente de una manera diferente, no sé, estimularlos a que conversen unos con otros o lo que sea. Entonces, digamos que lo que sucede, digamos, de una forma orgánica en las organizaciones, porque todas las organizaciones funcionan, unas mejor que otras, pero funcionan. Si uno puede empezar a ver como decía antes, cómo interactúa la gente, de qué conversa, entender lo que hay detrás de las conversaciones, pues puede actuar también para crear organizaciones más armónicas y con, con, digamos, propósitos que a uno le interesen. Un tema, si le interesa mucho lo de la innovación o si le interesa mucho cierto tipo de formalidad y todo eso. Nosotros combinamos esto también con unos modelos de valores organizacionales, ¿no? Las compañías, pues muchas hablan pues todas hablan de valores y cultura y todas esas cosas. Hay muchas cosas que pues, los gringos llaman platitudes, que son como palabras al viento también de muchas cosas. Entonces, la colaboración y no sé qué, pues obviamente hay que inculcarla y todo eso. Pero acá estamos hablando de otras cosas. Es cómo digamos, se puede asociar la persona según su forma de ser, cómo funciona la organización. Hay personas que son más proclives o les gusta un poquito más el trabajo un poco más abierto, donde haya más espacio para la creatividad y ese tipo de cosas. Hay personas que son más inclinadas a una organización muy formal, con claridad de cosas. Hay personas a las cuales digamos, la vivencia de cuidado de unos y otros es muy importante. Hay otras personas que consideran que lo importante es lograr los objetivos sobre cualquier cosa y todo eso. Entonces, también cuando se empieza a entender eso, preguntándole a la gente y a través de lo que dicen en sus conversaciones, por ejemplo, cuando uno pregunta, cuéntenos cosas que no le gustaron, cosas que no funcionaron y por qué, pues uno empieza a entender cómo la gente piensa y si se toma el trabajo, como lo hacemos, de asociar eso al capital social de cada persona en la organización, pues empieza a encontrar oportunidades de poner a la gente en los lugares donde funciona mejor, eh, de, mm,
ayudar a unas personas a acomodarse mejor a las situaciones, de golpe decirle a algunas personas, oiga, este no es el lugar para usted, ¿no? Entonces es como la relación que puede ser con la familia o los hijos, en la medida que uno los entienda mejor, pues es más fácil actuar de tal manera que las cosas sean más armónicas y sean mejores para todo el mundo, ¿no? Claro, Ujú. y además lo que estoy pensando es, bueno, ahora hay muchas empresas que están y frente a todo lo que es la inteligencia artificial, se cuestionan un poco como cómo competimos, ¿no? Con la inteligencia artificial, o sea, es este como super humano, monstruo no humano que tiene un montón de información que la puede procesar en mucho tiempo, digamos, muy rápido, que a nosotros nos tomaría mucho tiempo, pero creo que este tipo de ejemplos nos muestra incluso, o sea, que no es una cuestión de competencia, sino cómo la utilizamos también para el beneficio de las empresas, ¿no? Mm. Y eso me parece súper interesante. Sí, mira, eso que dices, hay una cosa que, que, me parece que es sumamente importante, y es y es lo siguiente, y es, eh, digamos, si uno mira lo que ha sido la historia, digamos, de las dinámicas organizacionales, pues realmente nosotros venimos de una historia donde las organizaciones son bastante jerárquicas, donde digamos, el conocimiento y la experiencia respetada, digamos, viene con la antigüedad en la empresa, con el cargo que ocupa, con todo ese tipo de cosas. Y hasta hace pocos años realmente para uno era fundamental la educación universitaria y todo eso. Hoy ya no es tanto. O sea, hoy hay como una colisión entre la velocidad, como la gente, digamos, de más abajo está aprendiendo, y la capacidad de asimilar ese conocimiento por parte de la gente de arriba, digamos, que en cierto modo es la decisoria. Y eso crea un choque, crea un choque. Y ese choque digamos, hay que abordarlo pensando en qué paradigmas hay que romper. Hay muchos paradigmas que mantienen a las empresas, digamos, alejadas de poder aprovechar todo ese conocimiento que se está generando desde abajo, en un montón de gente joven súper inquieta que está aprendiendo temas con estas nuevas tecnologías a una velocidad tremenda que los ejecutivos de arriba no logran asimilar. Y eso crea una dificultad y, digamos, crea como un sesgo de confirmación. La gente arriba quiere mantener el poder, no reconoce a veces que no conoce bien su organización, y lo que se está planteando desde abajo como novedad, en cierto modo le crea temor. Entonces, eso es en el mundo adentro, ¿no? Ese es el mundo adentro. Me parece que organizaciones que logran superar eso, son las organizaciones que efectivamente van por lo menos más rápidamente a aprovechar esos fantásticos recursos de la tecnología en pro de sus productos, de sus clientes, de su crecimiento y todo eso. Pero realmente el tema principal es un tema de romper paradigmas, simplemente porque las cosas son diferentes, ¿no? Yo quisiera que nos hablaras un poquito de qué has encontrado con Affini Hub, o sea, ya nos explicaste cómo funciona, la importancia de tenerlo, cómo esto también nos puede llevar a, digamos, romper ciertos paradigmas, pero ya en la práctica, ¿qué has encontrado tú respecto? Tengo entendido que esto lo has también piloteado tú con tu propia empresa. Sí. ¿Qué han encontrado en todo este ejercicio de centralizar todas las conversaciones, de definir, o sea, pues cuéntanos un poquito así como qué nos puedes compartir de qué han encontrado? Pues mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo principal es una visión de las personas más allá de la visión, digamos, tradicional de recurso humano, ¿no? La función de recurso humano y de las áreas de recursos humanos es fundamental, ¿no? No estoy tratando de decir que no lo son.
es fundamental, pero en una buena medida o en muchos lugares se centra mucho, aparte en las cuestiones operativas, como en el apareamiento, en el matching entre la necesidad de un cargo y quién lo va a ocupar, y hay unos temas de clima organizacional y capacitaciones y cosas de ese estilo, y perfecto, eso es necesario, muy, muy importante y todo eso. Aquí se trata de buscar el capital social de las personas, que es diferente, ¿no? Es la capacidad que tienen de conectar grupos, la capacidad que tienen de influir sobre los demás. Hay que entender si esa influencia que ejercen es una influencia positiva o negativa, porque también hay influenciadores negativos. Entender a veces que la forma como se ha desarrollado, digamos, el conocimiento en la organización ha hecho que el conocimiento se concentre en pocas personas, y eso puede traer problemas de recalentamiento de las personas. Realmente cuando la persona encierra muchos conocimientos, mucha gente acude a ellos. Eso es pesado, digamos, para la persona, le impide hacer su trabajo correctamente. Eh, es una cosa de un poco riesgo por temas de sucesión. Si la persona eventualmente ya no está porque se jubila o porque simplemente renuncia, pues el vacío es grande y todo eso. Entonces digamos que el principal foco, o sea, o no el principal, uno de los focos es como un tema a nivel organizacional, digamos, ¿no? Y el otro foco es el tema del conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento, como decía antes, pues es tácito, lo que está en los manuales, la mayoría, perdón, tácito, lo que está en las cabezas de la gente, explícito, lo que está en manuales y todas las cosas escritas. Y lo que hace, lo que buscan estos mapas de conocimiento, que finalmente es lo que se crea, es, volver, extender un poco más el conocimiento explícito, o sea, que exista en alguna parte, no solamente en la cabeza de la gente, pero extenderlo de una manera que sea, digamos, más armonioso para la gente utilizarlo. Entonces, una cosa es que decir, oiga, voy a buscar una cuestión que está en un manual que está claritico, y otra cosa es preguntar, oiga, ¿a qué otras personas les ha sucedido esto y cómo lo han manejado? Es distinto. Hay un excelente libro que lo recomiendo mucho de mapas de conocimiento que hicieron en la NASA, ¿no? En la NASA, pues con todo lo que aprendió, con todos esos accidentes que ha tenido, pues realmente hubo un cambio de mentalidad tremendo, y explica eso muy bien. Y eso es más allá de saber cuál pieza queda con cuál, sino realmente cómo se hicieron las cosas, por qué se hicieron, qué no se hizo, qué sintieron, y todo ese tipo de cosas. Entonces una organización que se conoce mejor su dinámica humana, llamémosla así, pues evidentemente es más fácil actuar sobre ella, realmente, buscando el objetivo que se esté buscando. Y por otro lado, el, la, la, la- el tema de manejar el conocimiento en una organización más allá de lo que está escrito, y digamos, aterrizando un poquito de una manera útil para los otros las experiencias, pues evidentemente pone a la compañía en una dinámica de seguridad, de resiliencia, de todo eso, mucho mayor, ¿no? Ese es lo que está viendo. Ahora, el trabajo es duro, ¿no? El trabajo no es así nomás. Nosotros no hemos logrado todo lo que queremos todavía, pero siento que vamos en buen camino. Nosotros, pues, por ejemplo, por dar un ejemplo, como son las cosas, en la compañía FINAC, hay un registro muy importante de lo que se hace, ¿no? Se registra lo que se hace, y entonces nosotros decimos, oiga, eso es lo que hacemos, lo que hicimos fue eso, ¿no? Y por otro lado, al mirar toda esta dinámica social y todo eso a través de estos modelos, decimos, oiga, y esto fue lo que se vivió haciendo eso. Entonces y es la realidad. Si uno no mira, a veces uno le pone una tarea y uno la hace fácilmente, hay veces le costó trabajo y tuvo que pedir ayuda. Si esas cosas
quedan registradas de una manera que se pueda capitalizar como experiencia, no hay un acta, pues, o algo así, sino una cosa que se pueda capitalizar como experiencia, pues evidentemente siempre hay una conversación con el pasado y esas famosas huellas en la arena, pues sí, se van un poquito, pero algo queda. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Claro, y además que se vuelve súper importante, de hecho estaba pensando en estos días conversaciones que hemos estado teniendo cuando y ahora sobre todo que cada vez entran más personas nuevas a las empresas, que hay diferencias generacionales cada vez más grandes y demás. Le preguntan a alguien, digamos, uno tiene un proyecto, entonces no, nosotros hicimos esto. Muchas veces la pregunta es por qué lo hicieron así y no lo hicieron de otra manera. Y si uno no tiene esa respuesta, entonces se olvida de todo el camino de aprendizajes que llegó para llegar a esa respuesta en específico, ¿no? Claro, claro, eso es así. Y mira, hay otra cosa que yo quisiera mencionar, porque hemos hablado mucho en el contexto organizacional. Pero también hay otros contextos. Por ejemplo, hace poco vi en un podcast también de una cosa que se llama Data Skeptics, muy bueno allá en Spotify, que hablaban de unos redes que llaman Actantial, como de actores, Actantial se escribe la cosa, y precisamente era esto mismo. Ellos no estaban en el mundo de conversación, pero sí estaban en el mundo de narrativa, Ok. ¿no? Y la investigación que estaba haciendo este señor es para encontrar a través de las narrativas poder explicar el fenómeno de polarización, ¿no? O sea, una cosa es, y el concepto es el mismo, el concepto es el mismo. Cuando él explicaba cómo lo hacía, sacando las entidades, buscando las relaciones, todo ese tipo de cosas que explicamos acá, el concepto es el mismo. Entonces, realmente yo diría que la cosa de fondo es que en la medida que uno pueda descomponer las cosas, manteniendo las relaciones y ahora con la potencia de esta inteligencia artificial generativa, pues sí se pueden dar unos pasos de gigante increíbles en entender las cosas mucho más desde adentro que no como antes, que las cosas se iban desde afuera con base en resultados. Eso es casi el normal, ¿no? Claro, y me parece la verdad súper potente porque es no solo como, digamos, las empresas obviamente han sobrevivido muchos años, se han adaptado, pero en este caso no es solo es cómo sobrevivir, sino cómo lo podemos seguir haciendo mejor cada vez, ¿no? Y ahora tenemos esta oportunidad de realmente capitalizar en lo que es el conocimiento humano utilizando las herramientas de la inteligencia artificial. Sí. Bueno, no, pues yo creo que te quisiera agradecer mucho por este gran espacio. Yo acá estaba pensando, pues yo les voy a dejar como una reflexión que igual también me gustaría que tú nos respondieras. em, y es la próxima vez, pero pues me gustaría que sí la respondieran. La próxima vez que tengamos una conversación significativa en el trabajo, preguntarse qué parte de esto debería vivir más allá del momento y a quién le serviría en el futuro. Y esto no es solo porque a veces estas preguntas suceden en, no sé, en una junta o en una reunión que uno dice, no, nos vamos a reunir de hablar algo súper importante. Pero de pronto la conversación que importaba fue la que yo tuve antes con mi jefe, como vamos a decir esto, o la que tuve después, mira, yo aprendí esto, entonces pues, no sé, cuéntanos un poco qué piensas de esta frase. Mira, te voy a decir, yo no sé si ese término es correcto de español, serendipia, ¿no? Sí, Yo sí, creo mucho en eso. serendipity. Entonces, lo que acabas de decir de esa cosa me parece súper interesante porque la realidad es que uno no sabe a quién le va a servir, no sabe para qué le va a servir, no sabe cuándo le va a servir. Pero eso no importa. Claro, Lo importante es que esté ahí para que de pronto a alguien le sirva, para que cuando lo necesite está ahí, todo eso. Nos pasa muchas veces, a todos nos pasa, pero no solo por problemas de que uno no se acuerde, sino porque a veces uno dice, oiga, ¿alguna vez hablamos de esto? ¿Alguna vez yo oí esto? ¿Alguna vez tuvimos el mismo problema? ¿Cómo fue? No sé, porque eso fue
tal persona ya no está, o lo que sea. Entonces, tal vez en ese momento nadie tenía idea o se imagina que más adelante iba a necesitar o algo así. Nosotros con esto que les contaba del registro, los mapas de conocimiento que están haciendo sirven precisamente para preguntar de esa manera, oiga, ¿cuándo nos ha sucedido algo parecido? Entonces lo que uno ponga, pues uno no, de golpe nunca sirve porque de golpe nunca encaja con ninguna pregunta futura, pero de pronto sí. Entonces, eso me parece que es bien interesante eso, que uno no solamente está haciendo cosas porque tiene la certeza de que van a servir, sino porque de pronto sirven porque las cosas evolucionan muy rápido. Así es. Bueno, muchas gracias Luis Gabriel por esta gran conversación. Yo creo que incluso nos quedamos cortos de tiempo. A mí me hubiese gustado conversar mucho, mucho más y seguramente te voy a estar molestando en estos días para conocer más de esta gran herramienta. Y bueno, nada, espero que a todas las personas que nos hayan escuchado, que nos estén escuchando también les cause intriga y les ayude a nutrir este universo del arte de conversar en las empresas. Muchas gracias y nos vemos. Bueno, gracias Daniel, la verdad es delicioso haber estado acá y bueno, cuando quieras lo que quieras. Muchas gracias, hasta luego. Chao.